que acontecen en el libro. La dedicatoria, la portadilla, el índice. A veces incluso hay mapas que intentan guiarte por todo el calvario que estás a punto de pasar. Después comienzas con ilusión el prólogo. Tras ello, la vida se hace un nudo y te toca deshacerlo. Y a continuación llega el desenlace. A veces feliz, a veces dramático, a veces se queda a medias y a veces es mejor olvidarlo. Entre medio, puntos, comas, paréntesis, frases cortas, parrafadas sin sentido, lágrimas con acento, miedo con mayúsculas, pérdida y amor con puntos suspensivos, hasta llegar a esa última página que nadie o casi nadie quiere leer. Pero todas esas aventuras, todas esas líneas, todas las palabras no tienen ningún sentido sin el principio, el cual define quién eres y en qué personaje te vas a convertir. Este podcast, en el que intentaré conocerme un poco más por dentro, hablando sobre mis traumas, mis miedos, o por ejemplo sobre la depresión que hizo que se me cayera el pelo, comienza con este primer episodio, este pliego de principios, en el que no hablaré de mí, sino de la persona que escribió mi índice, me dio las reglas de ortografía, la pluma, la tinta y el papel en blanco. Esta es mi madre y esta es su historia. Nosotros cuando éramos jovencitas, sobre 8 o 9 años, o 10 como mucho, 8 o 9, creo que no había tomado la comunión, no podíamos hacernos un helado y tenía mucha ilusión yo en Semana Santa de comprarme una palma de esas tan grandes. Toda la vida he tenido envidia de no poderme comprar. Pero no podíais porque no había dinero. No había dinero. Entonces era el jornal de mi padre y iba a limpiar mi madre. Y se sacaban sangre los dos. La vendían la sangre entonces. ¿Y bueno, cuántas veces iban? ¿Una vez al mes? ¿Una vez a la semana? Venían a por mi padre todas las semanas, un día, todas las semanas. Y a por la yaya también. Venían más a por el yayo. Venían de madrugada, venían a las 4 de la madrugada, a las 3, a las 2. El horario no era fijo. Venían a por mi padre con el coche y se lo llevaban y lo traían. Pues claro, yo tenía una obsesión por un helado. Y mi madre me dijo, bueno, ya te compramos un helado, total. Que un día estaba yo en casa y como yo sabía dónde estaba el dinero, porque en casa no ha habido secretos, entonces cogí dinero y me fui yo toda chula a comprarme el helado. Claro, cuando vine de comprarme el helado, mis padres estaban en casa, ya habían venido. Total, que me ven con el helado y nada, dicen que vale. Cogió el yayo y con la mano, no cogió zapatilla ni palo, con la mano me dio una de palmas en el culo que me acordaré toda la vida. Menuda palizona me dio por el cochino helado. Pero bueno. ¿Y de qué era el helado? ¿Te acuerdas? Pues era un cucurucho de eso, de barquillo, con helado, pues no sé del helado que sería. ¿No te acuerdas del sabor? No me acuerdo, no, el sabor no, pues sería de turrón o de... porque no había más sabores. Ya, era de turrón, de vainilla. Entonces la cosa no era muy variada. No, de turrón sería. Y eso. Y yo me quedé caliente y el yayo disfrutó. Bueno, pobre, me acordaré toda la vida, de verdad. Yo nací en la calle Catalans. Bueno, tú luego eso lo pones como en la calle Catalans, ahí en Sorolla, por donde está el Corte Inglés. Ahí hay una travesía que se llama Catalán, ahí nací yo. De ahí nos fuimos a Convento Jerusalén y de Convento Jerusalén nos fuimos a vivir con mi tía Benita en una portería
que estaba por la Plaza El Negrito. Ujú. Ahí no sé el tiempo que estuvimos hasta que nos dieron la portería de la calle en Colón. ¿De la calle? En Colón, Ah, calle en Colón. Entonces, ahí pues teníamos amistad pues con todas. Y tenía yo mucha amistad con mi amiga, con la tía Tere. Entonces, pues jugábamos en la calle, para arriba, para abajo, a las cuatro esquinas, a la cuerda, al sambori. Todo eso era el juego que teníamos, no teníamos otro. Y una de las mañanas estábamos por ahí danzando y la tía Tere dice, voy a esconderme. Cuando baje mi hermana, dile que no estoy. Total, eso hicimos. Bajó la hermana con un tomate en cada mano. La pobre toda ilusionada para darle el medio tomatito a su hermana. Y aquella, Tere, ¿dónde estás? Y en medio de la calle. Lo recordaré como si estuviera ahora en este momento, ¿eh? Tere, que tengo esto para ti, para que comas un medio... El tomate, no sé lo que diría, pero bueno, así más o menos. Y le decíamos, no, es que no está, no sabemos nada. Aquella escondida en la portería, muerta de risa. Le dio un ataque de nervios que le cayeron los tomates, o no sé si lo que sea. Tere, ¿cómo no salgas? Y tenía un nervio y una... Total, que aquella con toda la risa salió, pero a la hermana ya le dio el patatús. Ay, son recuerdos que luego por las tardes salíamos a la fresca, en la calle mismo. Sacábamos sillas de la portería, nos poníamos ahí en la calle y es cuando la tía Rosarín conoció al tío Enrique. Y estaba él por las esquinas, iba el tío Enrique por las esquinas y nosotras allí sentadas, la tía también. ¿y qué edad teníais entonces? Uy, pues yo entré a trabajar a los 14 años. La tía ya trabajaba, pues 16 o 17, cuando se puso con el tío Enrique. Cuando lo conoció, luego estuvieron mucho tiempo. Recuerdo yo que allí me puse a trabajar, pero ya estábamos en la Plaza de los Ciegos, cuando yo me puse a trabajar. En la portería estuvimos mucho tiempo. Bueno, ahora estamos en la iglesia del En Pilar. la iglesia No, en la iglesia del Carmen. Sí. Perdón. Aquí tomé yo la comunión. ¿Y entonces cómo era la comunión? ¿No había regalos y todo eso como después? No, nada. No recuerdo nada más que yo iba a casa de la tía Benita, que estaban en unas escuelas, vivían en unas escuelas, eran conserjes de la escuela. Y Manola tenía allí como el taller en la entrada, era una entrada grande. Y las clases estaban aquí, allá, y la cocina, los dormitorios y todo estaba en el mismo sitio. Fíjate qué cosas, ¿eh? y yo recuerdo de ir allí a probarme el traje. Ir varias veces, sí. El traje de comunión. ¿Quién lo comprasteis? ¿Os lo dejaron? No, me lo regaló. Ya no recuerdo si el traje me lo compró mi padrina, que fueron unos... Yo creo que me regaló el traje y me lo cosió Manola, la prima Manola. Y recuerdo ir allí a probármelo y hacerme la tonta allí por las escaleras, subiendo y bajando. Ahí es el primer colegio que teníamos. Y teníamos pupitres individuales. Y recuerdo que delante de mí, la nena que estaba le recorría la cabeza piojos. Eso lo recuerdo como si estuviera ahora en este momento. Pero piojos, ¿eh? Toda la cabeza llena de piojos, la que estaba delante de mí. Yo no sé si llevaba, porque no me acuerdo. ¿Pero eso era la Purrichis? No, no. La Purrichis es cuando estuvimos, que teníamos mucha amistad con ella. Eran las que vivían eran las dueñas de la... Ahora que recuerdo yo, eran las dueñas de la finca. Teníamos mucha amistad con esas personas, porque eran dos hermanas casadas con dos hermanos. Riñeron por culpa de la lotería, vivían juntos. ¿Les tocó la lotería y riñeron? Sí, por el dinero. Y ellas no, ellos son los que estaban reñidos. Las hermanas no, ellos, los maridos, que eran hermanos. Y comiendo,
bebían normalmente, tenían mucha costumbre de beber vino y gaseosa. Y se ponían las botellas a la hora de la comida, porque comían todos a la vez, que no lo entiendo, pero bueno, comían todos a la vez, o por lo menos ellos. Y para no verse, se ponían las botellas así. Eso lo recuerdo también como si fuera ahora. Cada uno tenía, ella tenía la porrichis a la hija. Y la otra hermana, no me acuerdo cómo se llamaba, es la que tenía un piano, una pianola, y tenía un chico. Entonces, también recuerdo, no sé si eso lo pones o no lo pones, que la madre de la porrichis tuvo un aborto. Y se lo dejaron en que a mí me lo enseñó la porrichis. Y se lo metieron en una botellita de cristal. El bebé era así. Hasta las uñitas tenía. ¿Pero por qué la llamáis la purrichis a esta? Pues no lo sé. Es que no lo sé porque a lo mejor la tía sabe algo más que yo. Pero no lo sé por qué la llamaron la purrichis. La llamábamos. Cuéntame lo ya no la he de visto la más. vecina aquella que tenía la esponja esa. Ah, sí, es que era ella. ¿La madre? Era la madre de Purrichis, no, la tía. La tía. La hermana. Sí, de vez en cuando, no, bueno, no sé si era todos los días, ya no me acuerdo si era todos los días. Nosotros teníamos la portería muy pequeña, que dormíamos en el hueco de la escalera, la tía y yo. ¿Cómo era la portería? La portería era muy pequeña, era nada más entrar, tenía el comedor, que solamente había una mesa cuadrada que pasábamos justito para el baño, porque ahí estaba la puerta del váter. Que ahí, no era un váter. Que era un váter de esos de fondo. Era un agujero. Un agujero, tenía tapa y todo, eso sí. Pero no tenía luz tampoco. Era una entradita así corta. Aquí había un armario que es donde se puso la rata al yayo, que se le apoderó. Y luego había así la mesa ahí, la puerta del váter, luego había así una entradita así, ahí tenía la cama de matrimonio y en el hueco de la escalera estábamos Y claro, nosotras pues la ventana esa estaba abierta de día y de noche la cerraba un poco en invierno, y veíamos, claro, lo que se tendía en el primer piso, eso por supuesto. Y a muchas noches había como un hilito, así un hilito grande, y aquí en la punta un trozo de espuma así, una bolita. Como una uña. Sí, de espuma, sí. Y eso, pues claro, se lo ponían para no tener más hijos. O sea, y después de cada acto sexual lo lavaban y lo tendían. Claro, sí, lo lavaban, no sé, lo lavarían con jabón, supongo. Espero. Y lo tendían. Es que es verdad, una pincita, el hilo y la esponjita abajo. Sí. Y limpiábamos la escalera. Y la tía y yo, cada semana la fregaba una. Desde arriba del terrado. ¿Con qué edad? ¿Qué edad teníais? Pues yo no tenía más de 8 años. Porque era... Eso era un poco por vivir ahí. Por vivir en la portería. Exacto. Limpiábamos la escalera, el patio, eso lo limpiábamos. Y una noche estábamos durmiendo tranquilamente y oíamos clic, clac, clic, clac. Y resulta que era un ladrón que estaba quitando las tuberías del gas o de la luz en la escalera. Y entonces, al estirar la cuerda, nosotros oíamos los clavitos que caían bajo 2 veces. Y se despertó el yayo, ¡socorro, ladrones! Y se fueron. Creo que no llegaron a llevársela. Al oír a la yaya decir eso, y teníamos unos portones grandísimos. Pero estaba el yayo entonces. Sí, era de noche. Pues como para enfrentarse al yayo, que tenía unas manos Sí, que parecían... Pues era de noche y al oír el clic-clac, claro, por lo que sea nos despertamos. Es que nosotras también estamos despiertas. Entonces el yayo empezó, ¡socorro, los ladrones! Y se fueron pitando. Lo dejaron todo por el medio. Creo que fue 2 veces. Mira, pues
mi madre dejó un trozo de pan en la mesa, que era un cantito así de mesa y lo otro estaba bajo y teníamos una radio de esas antiguas. En ese cantito dejó un trozo de pan, lo que compró, la barra que compró, pues ahí se la quitaron. Que alguien pasó por la calle. Alguien pasó por la calle y la vio, que se veía poco, porque no se veía mucho. Y ahí otra vez nos robaron también. Rafa, entraron a la portería. Nos robaron, yo no me acuerdo ya, ¿eh? Ay, qué tristeza, Rafa. A ver, Bueno, hay cosas que te acuerdas y cosas que no. me dan ganas de llorar por esas cosas que me acuerdo. ¿Por qué? Yo qué sé, no lo sé. Mira, entraron a robar y nos tuvieron que dejar sábanas para dormir. Se lo llevaron todo. Todo. Comida no, porque no había, seguramente, digo yo. Ropa toda se la llevaron. La ropa de nosotras, la ropa de mi padre, la ropa de mi madre, la ropa de la cama. No nos dejaron nada más que el colchón y los vecinos, la tía Tere y la dueña de la casa también nos tuvieron que dejar sábanas para poder dormir. O sea que y guisábamos, primero se guisaba, que por cierto encendíamos el hornillo, la tía y yo, en el canto de la acera, de la portería. En la calle. De la calle, en el canto, lo que es el canto de la acera, que era una acera muy estrechita, pues en el canto. Y poníamos tea, que ahora no sé cómo se llama, No lo se sé. llamaba tea, para encender el fuego, que eran unos palitos así, que ahora creo que también hay. Y la tía y yo encendíamos el brasero así, poníamos eso, lo encendíamos y luego poníamos el carbón. Entonces cuando ya la brasa del carbón estaba ya encendida, entonces se metía el hornillo para guisar. Era un hornillo de hierro y no sé encima que pondría la llave, pues el puchero. Y luego tuvimos el de petróleo. Que el de petróleo también al encenderlo, por eso esa ventana la teníamos casi siempre abierta, porque no había otra ventilación en la portería. Y luego tuvimos el de eso, que se encendía, pues tú ya lo sabes, eran unos hornillos de hierro así, con patas, que lo habrás visto, tú lo habréis visto, ¿no? Sí. Luego la mecha, se levantaba la mecha, bajo había el depósito del gasoil o no petróleo. Sé, petróleo, era petróleo. Y lo encendíamos, eso también hacía mal olor. Tampoco, no me gustaba a mí tampoco el petróleo. Y luego ya en la Plaza de los Ciegos ya entonces ya tuvimos el de gas, un hornillo de dos fuegos, que tampoco era cocina. ¿A qué edad empezaste a trabajar? A los 14. ¿Haciendo qué? A los 14. Poniendo tornillos. Era como una cadena, pero era un piso. Yo ponía 2 tornillos de una forma y la de al lado volvía, y así íbamos. Iba corriendo unos tornillitos por ahí salimos a San Nicolás y por aquí salimos a la portería. Vamos a la portería. Sí. Y luego me puso mi madre, por amistad de alguien, a trabajar en el Mercado de Colón, en una parada que solo se vendían manzanas, solo. Y muy temprano, venía, el dueño venía por mí, porque yo no iba sola al Mercado de Colón, porque pues que tendría 12 años, 12 o 13. Porque Claro, eso fue a los antes. 14, antes de entrar en la fábrica. A los 14 entré en la fábrica, pero para entrar tuve que hacer en el sindicato de la aguja, tuve que hacer como un cursillo para que me dieran el diploma. Con ese diploma o con ese título me pude poner a trabajar. ¿Y el sindicato de la aguja qué era? Era un sindicato como aquí puede ser una academia, que te dan el título de, pues igual, se llamaba el sindicato de la aguja. Pero claro, solo para chicas. Sí, solo para chicas. Y
nada, así con ese pues me puse a trabajar y me puse a trabajar en Guillén de Castro, que también trabajaba la tía Rosarín. Entonces entré a trabajar y entré como aprendiza, por supuesto, y me dedicaba a calentar las planchas, que entonces era de carbón, las planchas. Y teníamos un jardín, porque aquello en Guillén de Castro era una fábrica grande con 2 plantas, era de las monjas, que hay un convento allí, y el jardín de las monjas es donde calentaba yo el carbón para las planchas. Yo entré así. Luego me pusieron donde se hacían los ovillos para las máquinas. Y cuando la tía se casó, entonces me pusieron a mí de encargada, ya en la fábrica nueva que era en Ollerías. Ahí ya nos trasladaron, la tía Rosarín ya no fue ahí, y ya nos trasladaron todas allí y venía, o sea, nos llevaba un autobús, nos recogía en las Torres y nos llevaba allí a Ollerías. Y cuando quitaron el autobús me acompañaba el yayo. ¿Y te acompañaba porque no era seguro? No, que va. Si nos acompañaba ahí a Guillén de Castro, porque nos salían los hombres, nos enseñaban el pájaro, y al final tuvo el yayo que venir a acompañarnos. Pero no iba con gabardina como en las películas, ¿sí? Sí. Subían en el ascensor, en el autobús, y tú estabas sentada tranquilamente en el autobús y de momento se te paraba uno así y hacía así, pim y pim. Eso en el autobús. A mí y a la tía y a Tere. ¿Y por la calle también? Por la calle íbamos a trabajar, teníamos 2 turnos. Uno de 6 de la mañana a 3 de la tarde y luego el otro era de 3 de la tarde a 10 de la noche. Esos eran los turnos que teníamos. Cuando teníamos el turno de la mañana, venía el yayo a acompañarnos porque era imposible. Los primeros días que íbamos era imposible ir por la calle, se nos tiraban encima y todo. ¿Y qué te podías quitar la persona? Porque eran unos hombres locos. Yo creo que eran mayores. ¿Mayores? 50 o cosas así serían. Más mayores que jóvenes, por supuesto. A la tía y a mí era nada, mira, si estábamos acobardadas, que él ya yo, como entrábamos a las 6 y él también se levantaba, nos acompañaba cuando nos dejaban la puerta, él se iba a trabajar. Era acobardante. Y tocarte el culo en el autobús y ponerse así detrás de ti, así, a mogollón. La juventud nuestra ha sido insoportable, lo que sí. Yo me asusté, una vez de ellas pasaba por varias calles, ¿no? Y una de las calles, oye, que se me tiró encima uno. Yo digo, pero bueno, ¿será posible? Que no fue mucho, pero bueno, que se tiró encima. No sé para qué, ni para qué. ¿Para qué está claro? Que ¿Para qué está claro? Pero también sí, no, es que estaba... Ahí ya era más mayor, porque ahí ya estaba casada y ya tenía a Mari. Pero de jóvenes ha sido, te lo digo de verdad, era insoportable, agobiante. Era agobiante para denunciar todos los días un caso u otro, era fatal. ¿Pero se denunciaba? No, ¿qué va? Vamos a denunciar nada. Sí, no se nos ocurrió, mira, pues nos acompañaba el yayo y otros días, a los turnos del mediodía, venía Enrique, para descanse. Venía también a acompañarnos. ¿Cómo era vivir en el centro? Claro, antes no había ni turistas ni nada. Vivir aquí, yo he tenido una juventud bastante alegre, porque mi padre nos sacaba a la playa, nos llevaba en Pascua. Salíamos con el tranvía a Pascua, hacíamos colas para coger el tranvía a la ida y a la vuelta, igual unas colas de Padre Señor mío, para poder irte a Alvedad, sí, que es donde íbamos, Alvedad. ¿Y ibais al cine también? Sí, al cine también, al museo a ver 2 películas. Sí. Íbamos casi todas las semanas, íbamos al cine también, sí. ¿Y qué hacía el yayo cuando salíais del cine? Mira, yo me ponía toda roja y histérica, porque no paraba de tirarse pedos cuando salíamos. Claro, salíamos todos, el mogollón de gente, cada uno iba por un sitio, y él decía, ahora verás, pumba, y pumba. Yo no sé cómo lo hacía,
Y otra, y una vergüenza, pero nada, roja y todo de vergüenza. Muchas noches venía el tío Enrique también. Y él una risa, ja, 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 risa, y el yayo igual. Pero es que el yayo decía, verás tú, pum. No sé cómo lo hacía, pues no lo sé, pero pedo, casi hasta llegar a casa, pedo. Yo me casé, no sé qué año fue, y al año tuve a María José. La Mari tenía un año, cuando iba a la peluquería. Pues todas las semanas o cada 15 días. Y una de las veces que fui, la chica dice, uy, tienes un rodal aquí. Y yo digo, pues no sé. Dice, pues mira, a ver. María José cumplió el año en junio. Cumplió el año. Pues ese mismo año, a Navidades, empezó a caerme el pelo, que yo creo que a Navidades ya no tenía nada. Y la tía Carmen, que estaba con el tío que vivía aún, no se había casado aún, vivían con los Palmiros, fuimos a una casa de pelucas que estaba en la calle San Vicente, que ahora ya no está, y me compró la peluca el tío, o sea, el yayo Pepe, el Palmiro. Y nada, estuve yendo a la médica, a Ana López, que iba todas las semanas, me pinchaban cortisona por la cabeza, toda la cabeza llena de pinchazos, y luego me quedé embarazada de Cristina y lo consulté con ella y dice, no tiene nada que ver el que hayas estado, o sea, el que te vayas a tener otro niño, ella saldrá normal, con el pelo normal y todo. Vale. Y cuando nació Cristi, ya no fue, ya lo dejé. Y nada, vivo con ese tema y después de... ¿Cuántos años? Por la edad de Mari, que son 54, ¿tiene Mari? Después de 54 años, pues no tengo el ánimo hecho aún, o sea que... ¿Y cómo fue para ti a una...? Un trauma. Rafa, para mí fue un trauma tremendo. No salía a la calle si no era con el pelo. Tremendo. Y ahora, Rafael, estoy fatal. Fatal. ¿Pero por qué? Pues por ti y por tu hermana, porque no puedo hablar. Venía a la fábrica a esperarme y unos días lo veía, otros días no lo veía, cogía el autobús y me venía a mi casa. Así nos conocimos. Nada, estuvimos hablando estuvimos lo menos 2 años, 3 años estuvimos y nada, y así fue, conocerse así fue. Y nada, salimos ese tiempo y decidimos casarnos y vivir aquí, en la Plaza de los Ciegos, con mis padres. Pues no sé si trabajaba ya con sus primos o trabajaba en Cubés primero. Trabajaba en Cubés, en puertas, y lo despidieron y se puso a trabajar con sus primos. ¿Pero tuviste más novios, más pretendientes? Sí, tuve el primero, pero sí, un pretendiente, a mí me gustaba bastante, pero él no estaba por mí, se llamaba Vicente. Ese fue el primero, pero nada, no fue nada. Luego ya sí que tuve uno que se llamaba Manolo, ¿era? No me acuerdo ya tampoco. Sí, que trabajaba en una tienda de ropa, festé con él bastante, pero no me resultó bien porque fue a casa de la tía Rosarín un día y empezó a hablar cosas que no le gustó ni al tío
ni a la tía cosas de mí, no sé qué fue ni qué no fue. Total que me lo dijeron y corté con él, no quise saber nada de él. Porque una persona que te quiere no va a hablar cosas a casa de su cuñada. ¿Y te casaste enamorada? Sí, eso por supuesto, sí. Y tuve a mis hijos, ¿por qué? A mis dos hijas, no, a la mayor fue muy buscada, luego la pequeña también. Pero los gemelos, vosotros no fuisteis buscados. Nosotros somos de la marcha atrás. Sí. Y luego aparte es que yo me tomaba cuando Cristina ya era mayorcita, me tomaba la píldora, pero no me sentaba bien, se me pusieron las piernas muy mal de las varices y tuve que dejarlo. Entonces yo creo que más fue el dejarlas, más fue que antes que la marcha atrás. Y sí que me arrepiento, de verdad, me arrepiento de haber querido abortar. Pero era comprensible por la época, porque tenías ya dos, por cómo estaba la economía también. Sí, claro, si tu padre estaba en el paro, ese mismo año que me quedé embarazada, lo despidieron de Cubells. Lo cogieron sus primos, pero tampoco era un jornal para morirse. Y vinimos y nos fuimos al piso nuevo. O sea, que él se quedó en el paro, como aquel que dice, y nos fuimos de un piso a otro. ¿Y cuándo se empezó a torcer el tema con el padre? Con el padre, pues se me torció cuando vosotros tendríais 16, 17 años. Es cuando yo fui comprendiendo que se me apoderaba él. Entonces, por mí misma decidí poco a poco ir apartando el tema, porque él no hacía nada más que marcharse a los jubilados y volvía, comía y se marchaba otra vez. Entonces yo comprendí que eso no era para mí. Entonces es cuando cogí a las amigas, como empecé con la gimnasia y con las amigas, oye, y dije, yo me voy, tú te quieres ir a los jubilados, te vas y ya está. Cuéntame cuando fuiste modelo de la fábrica donde trabajabas. Sí, y entonces era muy feliz yo, muy feliz, sí. Yo me cogieron muy jovencita, yo entré y ya era en la fábrica de Guillén de Castro, yo ya iba con la secretaria que se llamaba Ana. ¿Y de qué era la fábrica? De suéteres, como si fuera Lacoste o eso, pero era más big. La fábrica era más big y tenía muchísimos trabajadores, por lo menos tenía 200 y 300 trabajadores. En la fábrica nueva, en la vieja no éramos tantos. Y yo empecé a trabajar allí, en la fábrica vieja, en Guillén de Castro, como aprendiza y preparaba las planchas de carbón para planchar. Y luego ya fui ascendiendo pues un poquito a poco y ya era encargada de la sección de máquinas. Yo fui muy feliz. Y el jefe no quería que me casara. O sea, quería que me casara, pero quería que volviera a trabajar, que no dejara el trabajo. Porque el papá no quería que trabajases. No, él me dijo que si yo me conformaba con su jornal, que no trabajara. Fui tonta, pero tenía que haber seguido trabajando. Y tú tenías a cargo a varias personas que estaban cosiendo. Sí, yo tenía, pues no sé, eran un montón, no me acuerdo las máquinas que llevábamos, pero llevábamos por lo menos 6 o 7 máquinas de tejer que iban eléctricas y luego aumentaron la fabricación con 2 máquinas más nuevas, enormes, que las llevaban chicos. Entonces teníamos el grupo de chicas y luego entraron chicos con las máquinas nuevas. Y yo me encargaba de medir las piezas, si tenían que aumentar agujas o quitar, de la lana, de cómo iba todo, de vigilar, de medirlo. ¿Y lo de modelo o lo de...? Lo de modelo es que
Pues no sé, un día vino don Víctor, que era el dueño de la fábrica, y me dijo, ¿te quieres probar unas piezas de aquí, arriba, en la...? Y yo, pues bien, me las probé. Y luego cogieron a otra chica también, que vivía por Convento Jerusalén, vivía esta chica. Nieves, me acordaba del nombre, Nieves. Y íbamos por aquí, por Valencia, íbamos a las tiendas donde compraban ropa, porque al principio no era universal, era todo en tiendas de aquí. Íbamos a la tienda, nos cambiábamos en el aseo y salíamos la Nieves y yo, nos dábamos vueltas, simplemente salíamos, nos poníamos delante del dueño y del representante, que era el que nos llevaba, tenía coche y nos llevaba para aquí, para allá, y nada, y nos fuimos un viaje a Barcelona con él. Nos hospedábamos en casa de los familiares de este señor. Y allí estuvimos también igual, en Barcelona igual. Entonces tu padre, cuando hice el viaje de Barcelona, ya me dijo que lo dejara. Que dejara aquello que él no quería. Pero yo a escondidas iba. Y una vez de ellas entrené, debía de ir yo a algún pueblo a acudir, porque cogí el tren, el tren. Y el billete no lo guardé. Pues tonta de mí, lo llevaría en la cartera o no sé qué, total, que él vio el billete. Y dijo que o lo dejaba él. Y yo, pues eso, pues vale. Y entonces rompió las fotos que tenías. Sí, menos 2 que hay en casa, lo rompió todo. Sí, lo rompió. Y yo ahí ya me desilusioné un poco, pero claro, el amor es loco. Y El amor, más bien la época, que era lo que había. Y la época también, sí. Entonces, pues lo dejé todo al mismo tiempo que dejé la fábrica, pues lo dejé todo, claro. Pero sí, el jefe dijo que no, que él nada, que me casara, pero que volviera. ¿Dónde te llevó cuando hicisteis 50 Me años? llevó cutre, me llevó a comer a los jubilados. Yo creo que aún me sentó muy mal eso, porque ya no salíamos con su hermano, él ya iba mucho a los jubilados. Porque había que pedir cita previa para comer. Y resulta que es cutre. Yo había hecho lentejas el día anterior. Y cuando me llevó allí, me sentó en una mesa que no tenía ni mantel y me presentaron un plato de lentejas para comer. Me quedé... ¿Tú sabes lo que es quedarse fría, congelada? Pues así me quedé. Luego, el plato de lentejas no me lo comí, por supuesto. Luego me presentaron una carne en salsita que estaba regular. Eso sí que me lo comí, con una cervecita. Pero aquello era el centro de jubilados de barrio. De jubilados con 4 mesas de jubilados que estaban allí tomándose un cortado y en la otra estaban jugando al dominó. Y luego me presentaron un flan, pero me lo sirvieron con el mismo aluminio que lo hicieron. Horrible, cutre. Me acordaré toda la vida, eso no se me va a olvidar, aunque me muera. Y después de los 4 años en los que el padre estuvo mal, que lo pasamos fatal, tú y yo, en casa, Tú peor, porque estuvo... Primero se le fue la cabeza, luego no quería moverse de la cama, se hacía encima. Después de todo eso, ¿qué sentiste cuando se fue a la residencia, duró un día? ¿Qué sentiste cuando murió? De momento, Rafa, lo sentí muchísimo. Yo qué sé, no sé. Luego, al día siguiente, por ejemplo, esa misma noche, yo ya dormí muy tranquila. Muy tranquila. No dormí pesarosa ni nada, pero en la noche que murió, que fue por la noche,
mal. Cristina sabe que yo estaba mal. Lo sentí, porque, pues eso. Pero luego ya me quedé muy tranquila. Me quedé tranquila y ya me quedé bien. No me sentí sola. Porque sola ya estabas cuando estaba él. Exacto. Porque él, durante los 2 últimos años prácticamente no se Eso- levantaba de la cama. Exacto. O sea que no me sentí sola y triste. No, me sentí bien. Puedo decirte que estaba feliz. ¿Qué te dicen tus amigas cuando te ven con que te gusta llevar las calaveras y catrinas y todo eso? Mis amigas me dicen que no estoy bien, que estoy loca. Y no quieren que lleve nada de calaveras con ellas, ¿no? Pero a mí me gustan. Y yo no, según no voy vestida a mi edad. Pero a mí me da igual. Yo voy a gusto. No, tú no tienes la moda de una persona de 81 años. A veces me miro al espejo y digo, ay, esto no me lo tenía que poner. Me da igual. Y no voy con calaveras por la calle porque las amigas no tienen repelús. Pero yo me encantan las mexicanas, que son de colores. A mí me gustan las mexicanas. ¿Y cuántos tatuajes tienes? Pues tengo 6. Me los hice por tonterías. Porque ¿El primero a qué año? ¿Cuándo fue el primero? el primero fue, pues ya tendría los 60 y tantos, ¿no? Pues sí, a los 60 y tantos el primero. Y fue continuo, o sea que no esperé años para hacerme uno, para hacerme otro. Y conforme han ido naciendo mis nietos, pues me he ido haciendo cositas que tampoco han sido en la nuca los nombres de Rafael y Javier. Tengo unas flores en el brazo, tengo una mariquita en la mano, una cruz y una estrella, o sea, una estrella, un sol, no sé lo que es, porque no sé lo que es. Luego tengo el de que me hice con mucha ilusión, la flor de lis. Eso me lo hice con una ilusión tremenda. Ha perdido el color, pero ahí está. Y luego me hice estrellas en el pie y cada estrella era un nieto. Después me lo quise arreglar y me he hecho una rosa, pero abajo están las estrellas. Con mucha ilusión me hice los tatuajes y el piercing que no me lo quille nadie. Porque cuando... El piercing de la nariz. De la El nariz. piercing en la nariz. Me lo hice después del primer tatuaje, me puse el piercing. ¿Y qué te dicen tus amigas de los tatuajes? Que soy muy moderna. La señora mayor moderna. Así me conocen en el horno. Y todas las de la gimnasia y todo alucinan conforme voy, conforme estoy y la edad que tengo. Alucinan de verdad. No hace mucho la chica me dijo, yo, porque me lo estás diciendo, pero yo no te hago esa edad. No tienes esa edad. Digo, pues vale, te enseño el carnet. Dice, no hace falta. También la peluca hace mucho, El pelo. pero sobre todo la ropa. No ir vestida como una señora de 80 y tantos años. Ya. Y no me pongo más eso por lo que puedan decir, pero yo iría un poco más. ¿Qué te va a decir? ¿Que te van a parar por la calle para decirte algo? Me encantaría vestirme de hippie. Me encantaría ir vestida a lo hippie, a lo sucia. Pero bien, limpia. Sí. Pero me encantaría. Sucia pero limpia. Sí, me encantaría. Sí, lo juro, Pues ya lo he dicho, la vida es lo que hay, no tienes que esperar a hacerlo. Pero que hace mucho tiempo que lo he dicho. Yo no sé si me has oído tú, pero no. Hippie sucia no te lo digo aún. ¿No? Pues yo lo he dicho varias veces que me gustaría vestir a lo hippie.
Espero que hayáis disfrutado con la historia, con la vida de esta persona única y especial que es mi madre. A partir de aquí, lo típico, dale like si te ha gustado, comparte. Puedes suscribirte y seguirme por los canales de YouTube, Instagram y iVoox, y también por mi web rafaeldemateo.es.